El Deportivo de La Coruña vive uno de los momentos más negros dentro de su historia y podría descender a quinta división. Vamos con el vídeo. Antes de comenzar el vídeo, chicos, dejad un me gusta, suscribíos y activad las notificaciones, ¿vale? Es súper importante que lo hagáis para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Os dejo ya con Adrián Candal y con un servidor. ¿Qué tal, chicos? Ya estamos aquí con Adrián Candal. Venimos a hablar de la situación del Deportivo de La Coruña con todo un experto del Deportivo, Cadena Ser de allí de Coruña. Bienvenido al canal, Adrián. Hola, muy buenas, Enen. Encantado, gracias. Bueno, venimos a hablar, Adrián, en una situación, la verdad que delicada para el Deportivo, para el deportivismo. Y lo primero que quería hacer yo en este vídeo, para ponernos un poco en situación, es preguntarte qué ha pasado, dónde está el origen de que este Deportivo de La Coruña hace unos años estuviera en primera división y hoy Sí, estemos hablando de un posible descenso, ojito al dato, a la quinta división de nuestro fútbol. sí, es una de las posibilidades que hay ahora. Hombre, toquemos madera. Yo me niego a creerlo, me niego a creer que esto pueda ocurrir, pero a falta de 3 jornadas, Enen, pues es eso. El Deportivo puede luchar en una carambola por volver al fútbol profesional, Ujú. puede permanecer en esa segunda B, puede descender a la segunda federación, que sería como la tercera, y puede bajar a esa quinta división, que sería como una preferente. O sea, es dramático. Hace 20 años ganaba la Liga, hace un poquito más estaba en las semifinales de la Champions. Hace no tanto estaba en primera, hace año y medio estuvo un gol de Pablo Marí de estar en primera y ahora estamos en estas. Tremendo. Y esta temporada, vamos a ver, Adrián, ¿qué ha pasado? O sea, porque Bueno, teóricamente que lo que ya sería una carambola absoluta, porque estamos hablando de que el ascenso del Deportivo de La Coruña bueno, a lo que es la segunda división, ¿no? sí, Eh, es una carambola ahora mismo. absoluta, Ese, absoluta. ese, Tiene que ganar sus 3 partidos y que de los 5 rivales que tiene por delante haya al menos 3 pinchazos. Lo más difícil es que gane el por sus 3 partidos, porque está en un nivel terrible. ¿Qué ha pasado este año? Este año tenía el presupuesto, están ahí los datos, más alto de la historia de Segunda División B. Cuando se hacía la plantilla se decía que esta plantilla va a arrasar, va a pasearse con Uche Agbo, con Keko Gontán, aquí sigue Bergantiños, jugadores que cobran. Diego Roland llegaba a cobrar 1,5 millones de euros, es decir, con eso el equipo que va líder, el Unionistas, hace 6 Ujú. unionistas prácticamente, o sea, es una burrada, ¿no? Ha tenido un respaldo económico tremendo del banco, del dueño del Depor, de Sí. banca, pero han salido fatal las cosas. Al principio con Fernando Vázquez el equipo no carburaba, pero iba ganando, iba sacando resultados, no era suficiente, se cargaron a Fernando Vázquez, llegó Rubén de la Barrera, iba a revolucionar fútbol combinativo. Lo cierto es que solo ha ganado un partido desde que ha llegado al Deportivo y se deja por el camino puntos constantes. ¿Qué ha pasado? Pues esto viene de muy, muy atrás, ¿eh? Es difícil saberlo, ¿no? Y además hay un mar de fondo tremendo. Por resumir, porque estuve pensando, Sí. ¿cómo lo voy a contar? ¿Cómo se lo voy a contar a Senén para que la gente lo entienda? Es difícil ya que incluso en Coruña se entienda, pero todo viene Ujú. de antes, de la época buena, de la época de vino y rosas, de la Sí. Champions, la deuda famosa, tremenda, el Depor llegó a tener una deuda brutal, 160 millones de euros, fue aguantando y a partir de ahí, acostumbrados al jamón ibérico, pues nos dieron otros fiambres, jamón de bodega, que no era tan rico y ya no le valía todo el mundo. Y a partir de ahí, expectativas truncadas, nefastas decisiones año tras año. Por aquí han pasado desde el Endoiro un montón de presidentes. Tino Fernández ha llegado, después Paco Zas, su sustituto, con una marejada social terrible, pintadas contra Carmelo del Pozo, el sustituto en la dirección deportiva de Richard Barral, que ahora ha vuelto, otro cambio de directiva, ahora han cambiado esos directivos también. Ujú. Estamos en un mundo de muy malas decisiones, expectativas truncadas, desde luego las expectativas de la afición nunca se cumplen y muy malas decisiones, muy malas decisiones. Eh, ¿Crees que la situación del Depor es aún más difícil de sobrellevar por ser el Depor? Me refiero, no está acostumbrado el Deportivo a vivir en esta situación. Ya no estuvo acostumbrado, por ejemplo, a vivir un posible descenso a segunda B, pues imagínate la situación de ahora. ¿Crees que eso puede llegar a afectarle al Depor, ser el Depor? Sí, a ver, le puede afectar, claro que le está afectando. El Depor ya no estaba acostumbrado siquiera a estar en segunda división, Chenén. Fíjate, Mm. en segunda ya era como, bueno, pues nosotros somos el Depor, que hace poco estábamos en los mejores campos y ahora tenemos que venir aquí al campo del Mirandés.
Pues vaya descrédito, ¿no? Para lo que es el Depor. Igual un problema también es saber la realidad de qué es el Depor. El Depor es un club que está endeudadísimo, que tiene el respaldo de Abanca, que no llega, si no llegase por ese momento, igual estamos hablando de que no existía ahora el Depor, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el problema. Y ahora como el público no va a los campos, también es muy difícil saberlo, pero fíjate, te doy otro dato. Batiendo récords, ¿eh? Que el Depor los está batiendo Sí. todos. El último que batió el descenso con segunda con más puntos, 50 puntos que consiguió el año pasado. Es el equipo de segunda con mayor presupuesto de la historia. Es el club de segunda B, perdón, con el número de socios más alto de toda su historia también. Ahí lo tiene el Depor con más de 20.000 socios sin poder ir al estadio. En fin, la masa social está ahí, pero el equipo no ayuda. Y esa masa social, ¿cómo está? O sea, ¿cómo está la gente en Coruña con el equipo, con el Depor? ¿Hay miedo en Coruña? ¿Hay enfado? Un poco de todo, ¿no? Supongo. Como no se pueden decir tacos, voy a intentar suavizarlo. La gente está hasta las narices. Y yo el miedo que tengo es que se cansen, ¿sabes? Lo que solía Sí. decir el otro de lo peor que te puede pasar es que se olviden de ti, ¿no? Que les des igual. Bueno, es que juega el deporte, me da igual lo que pase, ¿no? Van a perder, total, ¿qué más me da? Y eso es el miedo que tengo. A principio de temporada eso no pasaba, esa ilusión se ganó el año pasado, te acordarás cuando llegaba Fernando Vázquez, Sí. eso era salía por la calle, y yo salí varias veces con él a la vez del estadio, la gente salía a los balcones a aplaudirle, era un ídolo de masas, 27.000, 30.000 personas en Riazor para un partido de segunda normal. Eso se había recuperado. Ahora, claro, el termómetro es muy difícil de poner porque no sabes con esto del coronavirus dónde está, pero la gente está harta, la gente está cansada y está viviendo una pesadilla. Que hablan de los del Atlético de Madrid que son sufridores, madre mía, los del Depor ya no sé qué palabra poner. Eh, ¿Cómo afectó el descenso de segunda? Porque ya no solo el descenso, sino la forma en la que se produce. Eh, Sí. Ahí yo quiero entrar en esa pregunta y en otra, ¿vale? Vamos a llevar a dos preguntas. Una, ¿cómo afecta? Y otro, ¿tú crees que la salvación hubiera sido la cura o solo hubiera sido una tirita, perdón, encima de una herida muy grande? Bueno, la salvación ese año, dices, Hmm. hubiese sido fundamental porque venía con el respaldo de Abanca, que ha Ujú. absorbido una parte importante de la deuda del Depor. De hecho, el futuro estaba en que absorbiese toda y pudiese lanzar el equipo. De hecho, Escotet, el dueño del banco, el objetivo que tiene es de volver al Depor a primera. Ahora lo que pasa es que va a tener que subir muchos escalones para lograrlo. Hubiese sido importante, hubiese hecho el Depor una plantilla para subir a primera y hubiese sido un futuro, desde luego, mucho mejor que el de ahora. ¿Cómo ha afectado? Ha sido un mazazo, Senén, terrorífico, porque, claro, estaba el tema del Fuenlabrada, el Fuenlagate, como se Mm, conocía, ¿no? sí. La guerra contra Tebas, toda Coruña entera Ujú. contra esa injusticia, que al final el Depor, bueno, pues es una realidad, eso está en los juzgados y no se le ha dejado competir en igualdad más allá de que lo hizo fatal en ese año y probablemente se Ujú. mereció, pero no pudo competir y eso generó en Coruña unas expectativas que luego se truncaron de todo el mundo en pie, manifestaciones, bueno, cosas que se habían averiguado contra Tebas, y eso al final, como se quedó en nada, al menos inmediato, Sí, pero fue un shock verse en segunda división. Yo creo ujú. que también para los que hicieron la plantilla del Depor tardaron mucho en empezar a Claro. hacerla, y no se esperaban tener que hacer una plantilla propia de segunda vez. Claro, ahí te voy. Yo creo que llegó a jugar muy en contra todo eso, porque el Depor hasta el último minuto espera la opción de quedarse en Sí. segunda y luego, claro, ya va contracorriente a la hora de hacer una plantilla para competir en segunda B. Yo creo que juega bastante en contra. Sí, la plantilla, fíjate, la empezaron a hacer en septiembre, principios de septiembre. La liga en segunda B empezó un poco más tarde que en primera y segunda, empezó a mediados de octubre. Bueno, Richard Barral, que es todavía el director deportivo, que es ahí como un superviviente de milagro, decía que él cree que los buenos son buenos en cualquier categoría, pero al final, Miku, gente como Keko Gontán, gente como Uche Agbo, jugador, Celso Borges, internacional con Costa Rica, puedo seguir así prácticamente por todas las líneas, pues están aquí supuestamente para pasearse por la categoría y están dando pena cada semana. Quizá ese ha sido también el problema, ¿no? Pensar que Sí, se iban a pasear. sí, pues probablemente están las expectativas, ¿no? Oye, tú vas a jugar a Guijuelo, vas a jugar al campo del Corucho y tú eres de partida igual que ellos. Tú estás jugando en la misma categoría y tienes que jugar igual que ellos. Y luego todo lo que envuelva al Depor, el escudo del Depor que también pesa. No debería pesar, debería ser un orgullo. Joder, un equipo que ganó títulos, que ganó 6 títulos, que estuvo en Champions y que ahora está en segunda B. Ves a los rivales que vienen, todos se sacan selfies en Riazor. Qué pasada, qué estadio, y todos te bailan, todos te parten la cara prácticamente. Eso ha pesado muchísimo, el escudo para los propios jugadores.
Vale, y ahora una pregunta que un poco la has resumido al principio, pero te la hago para que entremos más de cara a ella. Ujú. ¿Qué tres variantes, así un poco entrando más pausadamente, se le abren al Deportivo de La Coruña a estas alturas? Que bueno, yo ya he leído tu artículo en la, en la SER, pero para la gente que no lo haya leído, lo voy a dejar también en descripción, que nos cuentes un poco qué tres opciones hay a día de hoy para el Depor. Bueno, a día de hoy son 3 partidos los que quedan para esta primera fase. El que Ujú. hizo, el que confeccionó la segunda vez, era un chalado absoluto que hizo una liada bárbara, 102 equipos, y va a haber una reestructuración partiendo de eso. Entonces, para luchar por el ascenso a segunda, el Depor tiene que quedar entre los 3 primeros. Ahora mismo está sexto y está, como te decía, con una carambola para lograrlo. Si no consigue estar entre los 3 primeros, es decir, del cuarto al sexto, directamente ya no podrá ascender y tendrá que luchar por permanecer en la que se conoce como Segunda Pro, que es la primera federación. Es decir, esa sería la permanencia. Si no lo consigue, porque habría 2 plazas para 6 equipos y se arrastran los puntos, el Depor ya perdería ahí una categoría y jugaría en la Segunda Federación, que es, como decíamos antes, una especie de tercera. Es Ujú. muy duro decir esto de un equipo como el Depor. Sí. Pero si queda de séptimo para abajo, ahora mismo es sexto, y juega contra el séptimo la siguiente jornada contra el Pontevedra, y quien dice que este es el partido más importante de la historia del Depor, directamente Senén habrá descendido a esa segunda federación, es decir, a una tercera, y tendrá que evitar un descenso a esa nueva categoría, una quinta, que sería como una preferente. Es una burrada. Vale, pero dentro de esos parámetros, yo lo que le comentaba el otro día aquí en casa, el Depor, si desciendas a quinta división, ¿va a seguir existiendo? Bueno, a ver, falta que lo digan los propietarios. Ha llegado una junta directiva, esta semana se van a presentar. Les han dicho a los jugadores recientemente, Antonio Caucedo, el presidente, que pase lo que pase, que van a seguir. A ver, la inversión que ha hecho a banca es de 50 millones de euros para aligerar deuda, dar préstamos, para poder fichar. Yo entiendo que si tú quieres recuperar ese dinero, pues tendrá que seguir invirtiendo y no tirarlo todo a la basura, porque aparte es un tío, Escotet, que es bueno, es cabezón, es un tío que está empeñado y Ujú. él está, le dice a su gente que va a subir al Depor a primera. Yo entiendo que no. Claro, si ya te pones en el peor de los escenarios, esa tercera federación, Sí, hombre, ya no sabría qué decirte. Yo no lo quiero creer, ¿eh? Yo, como te decía al vale. principio, yo me niego a creer que Ujú. el Depor vaya a estar ahí. Me niego por lo que supone el Depor y porque, joder, no puede ser, no puede ser. Yo quiero creer que por lo menos el objetivo debe ser estar en la primera federación, en esa segunda de Pro, y luego el año que viene pues poner una bomba, empezar de cero, hacer otro Ujú. proyecto que hace falta, Pero, porque Adrián, esa es otra. la segunda B Pro, Uh -huh. ¿sería un descenso, una permanencia Sería o una permanencia. una Sería una permanencia? permanencia. Sería porque inmediatamente sería Sí, la categoría TENEN que está detrás, después de la segunda división. Estaría sí, la vale. primera, la segunda, fútbol profesional, y luego Ujú, vendrían las categorías de la federación. Primera federación, que sería la nueva segunda B, segunda ujú. federación y tercera federación. Vale, es decir, hoy por hoy un ascenso del Depor a la segunda división como la conocemos, nanay. Bueno, yo diría que no porque, insisto, es una carambola. Vale. Vamos a ver, el Depor tiene 20 puntos. El Ujú. ascenso está en 24. 24, 25, 26. Es decir, Es que en verdad bueno, está, está a 2 partidos, quedan claro. 3. Oye, cosas peores se han visto. El problema, Senén, está en el propio Depor. Está en el propio Ujú. Depor, que no da una alegría, que ganó de chiripa prácticamente al Guijuelo, que es el último clasificado, que llevaba sin marcar un gol 500 y pico minutos, y que están agobiados, perdidos los futbolistas, se ha ido la directiva, bueno, la presión es tremenda, no hay gente en los estadios afortunadamente para ellos. Ujú. Es decir, el primer problema es el propio Depor, el principal problema. Hay la presión de que es la ciudad, una ciudad Ujú. importante, un grupo mediático todavía de primera división con Ujú. muchísima gente, todo el mundo habla del Depor, bueno, pues todo lo que les llega a los futbolistas, porque la afición, bueno, ha ido un poco al estadio, ha habido 3.000 personas en el primer partido de forma limitada, pero han ido a animarlos. Es decir, esa masa social está ahí, ya te digo, 20.000 socios, pero es la expectativa de cuando ganaban 1-0, 0-1, no era suficiente porque es el Depor y no nos valía, ¿no? Eso también puede ser una moraleja. Sí, quizá un aprendizaje, ¿no? Echar a Fernando Vázquez cuando el equipo con Fernando Vázquez todavía ganaba, porque yo recuerdo que el Depor Sí, con Fernando no tenía el mejor fútbol, pero hombre, los partidos los sacaba. Y es que en segunda B, los partidos, lo importante en segunda B de los partidos es sacarlos.
Porque es una Mm. competición que, cuidado, yo creo que también puede ser un error por parte del club esa destitución. Nunca se sabe. Desde luego, esto Mm, va a lo que te decía inicialmente, es un cúmulo de errores, ya no lo de Fernando, porque si te pones a pensar, empezó la temporada Fernando cuando él sí. ya estaba deprimido, él ya no se sentía con fuerzas, estaba, de hecho nos lo dijo a nosotros en la SER que había meditado irse, y luego la plantilla la hace un director deportivo que futbolísticamente no piensa igual que Fernando Vázquez, y esto es un problema que ha pasado mucho tiempo. Entonces, él le gusta un tipo de futbolistas, Fernando apuesta por otros, Fernando sabe que a Barral no le gusta y esto es, vamos, más viejo que la pelota en el Depor. Ujú, Viene pasando sí. año tras año. No hay una armonía de pensamiento, no van todos a una, no hay una buena decisión, vamos. Ya te entiendo. Y bueno, para cerrar como última pregunta, Adrián, eh, ¿qué necesita el Depor a corto o medio plazo para, para volver al menos al fútbol profesional? Lo que necesita, fundamental en estos 3 partidos, no tirar la toalla. O sea, no pueden dar la temporada por perdida, aunque sea un fracaso, porque el fracaso puede ser una hecatombe. Entonces, lo que tiene que hacer es no rendirse, porque aunque todo el mundo tenga muchas cosas que pensar, qué inútiles, qué desastre de plantilla, sí, efectivamente, es un desastre de plantilla, está mal confeccionada, está mal compensada, alguno está para el arrastre, a ver qué pasa con Borges, qué pasa con el otro, vale, eso es cierto, pero lo que no puede ser es que se rindan, y son estos jugadores los que tienen que sacarlo. Esto inmediatamente. Y luego el año que viene, empezar de cero. Yo te decía lo de una bomba. Pues pensarlo todo, desde la estructura, desde quién hace esa plantilla, qué tipo de futbolistas, quién va a ser el entrenador. Un proyecto, vamos, que aquí no lo ha habido en mucho tiempo. Es decir, lo único que yo saco en clave de la respuesta, Es que estamos lógica, jodidos. lógica. No, no, pero me refiero, para volver a ser lo que era, o al menos un ápice de lo que fue el Deportivo, lo que se necesita es lógica. Sí, lógica, pero también se necesita un poco de suerte. Tampoco ha Mm, tenido mucha suerte el Depor. Vale, a veces muchas veces se la ha jugado y se la ha buscado ujú. esa poca suerte, pero tampoco ha tenido suerte en momentos claves. Fíjate que hay partidos históricos que te decía yo que son claves y que han fastidiado la historia del deporte, empezando incluso en la época buena. Aquella semifinal de Champions con el Oporto. Te acordarás, Ujú. la expulsión que hubo en el Depor Sí, condicionó a Andrade con Deco. ujú, Eso hubiese cambiado el momento del Depor. Luego, sin ir tan lejos, ese cabezazo que te decía de Pablo Marí en Mallorca cuando el Depor había ganado ujú. el primer partido 2-0, hubo la remontada. Eso también hubiese cambiado la historia del Depor. El año pasado contra el Extremadura, un partido Extremadura descendido. Hay un empate del Depor que Ujú. perdió contra un equipo descendido 2-3, hubiese salvado también al Depor. Todos estos capítulos de Sí, forma individual hubiesen truncado la historia de Blanquiazul. Por eso tampoco hubo suerte. Por otro lado, mm, tampoco jugaron los boletos, porque la suerte claro. también hay que merecerla, pero ni eso, ni eso, ni eso. Pero bueno, el fútbol, Adrián, ya sabes que es un poco también la suerte entra dentro del deporte, ¿no? Al final. Sí, Pero también te digo, Adrián, cuanto mejor lo haces, más opciones de tener suerte sueles tener. Yo creo que ese sí, sí, Deportivo sí. en Extremadura y tal y cual, en Extremadura, yo en Extremadura no la achaco tanto a la suerte como a que en Extremadura había que ganar, Adrián. O sea, y el Deport. Sí, no, eso es fallar tus Mm, balas y claro. punto. Pero bueno, luego también yo hago otra reflexión. Hay equipos que están en primera y que están mucho mejor que el Depor y en segunda, tal y cual. Pero el Depor es un equipo grande y va a seguir Ujú. siendo grande independientemente de la categoría. Por eso que te decía, y eso es importantísimo no perderlo. Esa mecha es importantísimo no perderlo. Da igual, el Depor está en segunda B dando pena, pero sigue siendo un equipo grande y yo estoy seguro, porque me niego a creer lo contrario, que va a volver. Y va a volver y lo vamos a contar y me vas a llamar para otro vídeo cuando estemos otra vez ahí arriba, porque la gente también echa de menos, yo creo, a ese Depor, ¿eh? Pues Adrián, para ese vídeo te esperamos por aquí por el canal y sobre este, pues muchas gracias por haberte pasado, la gente también que te siga por ahí por tus cuentas de Pues muy Twitter y bien. todas las redes sociales, que las voy a dejar en la descripción. Y nada, muchas gracias por haberte pasado. Pues gracias a ti, Senen. La próxima te voy a mandar una camiseta del Depor para que cuelgues ahí detrás, que ya verás qué chula te va a quedar, ¿eh? Perfecto, Adrián, un abrazo. Adiós.